nunca Foucault escribió un libro que se llamara así, pero dio 11 lecciones sobre este tema, sobre la genealogía del racismo. Y eso está publicado con ese título. ¿Quién le pone el título? La editorial. Hay otra publicación de las mismas 11 lecciones, las mismas, porque como están escritas, no es lo que los estudiantes tomaron notas, ¿no? En el caso de Hegel es así. Hegel leía lo que escribía, pero también su monumental conocimiento permitía que incluyera contenidos que él sabía y que no estaban escritos. Entonces, con base en sus escritos, que no era todo lo que se daba en la clase, y con base en los apuntes de sus estudiantes, se han publicado las lecciones de Hegel. Por ejemplo, lecciones de estética, lecciones de filosofía de la historia universal, lecciones de historia de la filosofía. Entonces, esta práctica de publicar las lecciones no es reciente, es bastante antigua en el mundo europeo, especialmente, bueno, únicamente cuando se trata de grandes pensadores que tienen sistemas y que preparan las clases de manera inédita, es decir, no son textos que se han publicado y que el docente dice, bueno, pueden ver, aquí está un texto de mi parte, sino es algo para la clase inédito, único, y que después recién el mundo va a conocer. Entonces les decía que este libro, por ejemplo, Genealogía del Racismo, las 11 lecciones del 75 al 76 en el Colegio de Francia, también se ha publicado con otro título. ¿Alguien sabe el otro título? Defender la sociedad. Entonces, ustedes van a encontrar varios libros de Foucault con títulos raros. Poder y saber, hay un título, hay el título así de un libro de Foucault, pero nunca escribió ese libro con ese título. Ese libro compila alguna lección, pero también entrevistas y artículos. Los artículos los publicó en revistas especializadas o también entrevistas que le hicieron varios periodistas a lo largo de su vida, especialmente en los 70 y 80. Entonces hay que diferenciar lo que son las entrevistas de lo que son los libros. Aquí, por ejemplo, hay también algunas lecciones publicadas. Vean, exposición en el Colegio de Francia en enero de 1976. Este es un muy buen libro, muy buen artículo también, perdón, La gubernamentalidad, que lamentablemente yo no lo he conseguido en PDF, así que no está. No tengo fotocopias. La fobia al Estado, son temas políticos, ¿no? La hermenéutica del sujeto. Aquí está el contenido más importante de su cuarto tomo de la historia de la sexualidad. Les había comentado, ¿no? Foucault escribió varias veces la historia de la sexualidad y escribía algo, ha tardado más de 12 años en esos 4 tomos. Escribía algo, no le satisfacía, no le gustaba y lo desechaba, lo destruía porque no le gustaba. Claro, una actitud típicamente francesa, ¿no? Teníamos un compañero que yo vi, era francés, ¿no se acuerdan? Tal vez alguno lo conoció. Y en el examen escribió un poco, arrancaba y hacía un bollo y lo tiraba. Entonces su examen era un montón de papeles alrededor y al final, claro, algo que le satisficiera, ¿no?
Bueno, entonces, yo al verlo una vez, un par de veces, claro, pensé en Foucault, ¿no? Que esa actitud de destruir lo que uno escribe me parece bastante típicamente francesa. Y eso hizo Foucault con su historia de la sexualidad. Al final publicó 3 tomos. La voluntad de saber, la inquietud de sí. Aquí deben estar, y están los años, obviamente, entre los libros que la voluntad de saber, el uso de los placeres y la inquietud de sí. Esos son los 3 tomos. Y prohibió que el último tomo, que también le satisfizo, se publicara, cuando ya se sabía que iba a morir, ¿no? Entonces, estas lecciones son en gran medida la base que también le ha servido para el 4.º tomo, titulado Las confesiones de la carne, y que se refiere al periodo de la Edad Media, en que la confesión es la principal tecnología del yo. Bueno, no nos vayamos del tema, estamos hablando de la bibliografía. Entonces, hay que diferenciar qué tipo de texto tenemos. En este caso tenemos, omnes et singularity, un artículo que se ha compilado en este libro. Nunca escribió un libro titulado La vida de los hombres infames, pero sí tiene un artículo con ese título. Entonces, con el título del artículo, los compiladores de Caronte, creo que es este editorial, juntaron varios artículos. Si uno ve la bibliografía de Foucault, va a encontrar textos típicamente políticos, como este, ¿no? Y hay otros que parecería que no. A ver, ¿la sexualidad tiene relación con la política? ¿Qué piensan? Que sí. Que sí, muy bien. Foucault también piensa eso. ¿Y tú por qué crees, Adrián, que hay relación entre la sexualidad y la política? Porque la política norma la sexualidad de la población. Muy bien, eso dice Foucault. Y a eso lo llama, ¿cómo le llama? Eso de normar. Lo de normar no está mal, pero no es solo establecer normas, ¿no? ¿Qué norma hay sobre la sexualidad? Por ejemplo, faltas a la moral pública. No se puede hacer el amor en vía pública, ¿no? Bueno, eso de que no se puede no es porque no se pueda, sino porque sí. ¿No es cierto? Entonces, eso sí es normar, pero Foucault no solo habla de esas normas que establecen prohibiciones, sino también habla de otros aspectos, de cómo se crea una concepción sobre el sexo, por ejemplo. ¿Cómo conciben el sexo? ¿Cómo concebimos hoy el sexo? O, por ejemplo, la homosexualidad, o la pederastia. ¿Sabían que la pederastia era normal, legal y hasta festejada en Grecia? Sí. Entonces, ¿cómo cambian las cosas, no? Bueno, ahora hay tolerancia de la pederastia. No. Si son menores de edad, no. Si son mayores de edad, sí. ¿No es cierto? Si el erómeno es mayor de edad, hay legalidad. Pero si el erómeno es menor de edad, es un delito. Y a mí me parece bien que sea un delito, ¿no? Bueno, no sé qué pensarán ustedes. Pero estamos hablando de por qué la sexualidad es política. A eso de normar, que no es solamente normar, sino crear una ideología sobre el sexo según la época, según la episteme prevaleciente, diría Foucault. Lo llama biopoder, el poder sobre el cuerpo. Bueno, pero veamos. Entonces
les decía que hay textos específicamente políticos de Foucault. Y hay otros que parece que no son tan políticos, pero también tienen una dimensión política. Y en ese sentido podemos decir que para Foucault, no es esto, siempre hay una dimensión política. Siempre el poder está presente en cualquier tema de la sociedad. Ahora, este artículo que ustedes ya han leído algunos, no trata sobre el sentido amplio del poder, sino habla del sentido estricto del poder. ¿Cuál es ese sentido estricto? Es el poder político. Entonces, el poder político relacionado con el gobierno y el ejercicio del poder es algo restringido, pero el poder en general se extiende por todo el cuerpo social y adquiere muchas formas y se capilariza de muchas formas. ¿Qué quiere decir que se capilarice? ¿Ustedes conocen un capilar? El poder es capilar, dice Foucault en alguna parte. ¿No tienen idea? ¿Nunca han escuchado? He escuchado problemas capilares, digamos, con respecto a la calvicie, pero después no. ¿Alguien tiene una idea de qué es capilar? Sí, yo Natalie. He escuchado en dos aspectos, uno el cabello y otro los capilares sanguíneos, que es la unión de las venas y las arterias. Sí, está muy bien. Sí. ¿Nunca han visto, por ejemplo, algo que se dirige como un tubo, digamos una vena o una arteria, pero esa vena se divide en dos, y esas dos se dividen en 4, y cada una en 8, cada vez más pequeñas, más diminutas, pero también más extendidas? Tienen la idea, ¿no? Esa idea de ramificación, de penetración, de ocupación, de especificación. Es decir, el capilar llega hasta la microfísica. ¿Comprende? ¿No? Hasta el espacio físico micro, el espacio microscópico. ¿De qué? Del cuerpo social. ¿El cuerpo social qué es? La sociedad. Y el poder se ramifica como un capilar. Entonces nos llega. Pero no estamos hablando del gobierno, del MAS, no, estamos hablando del poder en sentido amplio. El poder se ramifica en cada parte del cuerpo social, de manera microfísica. Y cada parte no solo es invadida, no solamente es penetrada por un capilar o varios capilares, sino por varias, diríamos, procedencias, es decir, de una gran vena, de otra. Entonces es como una red que se tiende sobre los objetos sociales. Fíjense entonces que el poder no es solo político, es político, y hay textos específicamente del poder político escritos por Foucault. Por ejemplo, Omnes et Singulati. Hay varias entrevistas. Por ejemplo, hay una publicación que se llama Microfísica del Poder. ¿Escribió Foucault alguna vez un libro llamado No. Entonces, ¿por qué? Porque el compilador reunió varios artículos sobre el poder. Hay otro libro que se llama Conversaciones sobre el Poder. Creo que no está aquí.
Y curiosamente es casi lo mismo, o sea, casi lo mismo que este. Entonces, como con dos libros diferentes con casi lo mismo, es que es el problema de las compilaciones, porque Foucault más que libros escribió artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ampliar esto un poquito más para que lo vean. Fíjense, en este libro, Microfísica del Poder, hay varios artículos. Estos son artículos. Pero también dice curso. ¿Qué es ese curso? Es la lección. La lección del 7 de enero de 1976, que también se ha publicado en un libro que se llama Genealogía del Racismo, Defender a la Sociedad, Los Anormales, lo que se llame, y que ha compilado las clases de ese periodo académico, que es el año 76. Entonces, estas compilaciones con títulos un poco impactantes, como Microfísica del Poder, no es que Foucault los haya escrito, sino que Foucault escribió artículos, dio lecciones, etc. Ahora, ¿de dónde obtienen ese título tan rimbombante? Porque en algunas partes Foucault dijo o escribió acerca del poder como capilar, del poder como microfísico. Entonces tampoco es una invención de los editores, es un concepto que el autor o el entrevistado desarrolló. Este libro, por ejemplo, es un libro evidentemente de filosofía política. Este texto, Los intelectuales del poder, entrevista Michel Foucault, Gilles Deleuze. Fíjense, es muy interesante eso. Es sobre antes está sobre este tema, por ejemplo, de la capilaridad, o lo que llama Gilles Deleuze rizoma. El poder es rizomático. Algo de eso hemos hablado, ¿no? Nathalie, ¿qué es rizoma? ¿Tú has elegido a Deleuze? Sí. Todavía no he leído la parte del rizoma, estaba con lo del antiedipo. No, acá está también en el antiedipo. Es una parte, pero no importa, está bien. ¿Alguien sabe qué es rizoma? Sí. El rizoma es raíz. Está bien, pero es un tipo de raíz. ¿Cómo es esa raíz? Se dice raíz rizomática. No es, por ejemplo, una raíz así, y ahí está el tronco, ¿no? El tronco, la raíz, no. Es una raíz, un bulbo, otro bulbo, del bulbo otro bulbo, del bulbo otro bulbo, otro y otro, y se extiende y se esparce y profundiza. Esa es la raíz rizomática. Y el poder es así, no es algo uniforme, único, dirigido a cada vez más profundo, no, es algo que se extiende, que se duplica, que se ramifica. Un poco la misma idea del capilar, ¿no? Y Deleuze dice también, hay otras ideas, otras imágenes del rizoma, que no es solamente la raíz. ¿Han visto alguna vez un cardumen? O el vuelo de bandadas de pájaros, que parece que todos se pusieran de acuerdo. ¿Cómo cambian, no? Es decir, están yendo todos así, pero una parte cambia y tuerce, modifican la trayectoria, sea nadando o sea volando. Es decir, esos cambios de marcha de la multitud. Esas imágenes son muy interesantes para comprender la sociedad. A veces actuamos como peces en un cardumen o aves en bandada. Es decir, como si se transmitiesen mensajes al colectivo, de manera que
haya modificaciones, ocupaciones, no de uno, sino de todos, en ese movimiento, esos cambios de multitud de colectivos son también expresivos del rizoma. Bueno, entonces fíjense, en este otro artículo, la justicia popular sobre debate con los maos. Es una reunión que hubo con maoístas. Y a los maoístas los criticaba. Pero también estaban de acuerdo autores como Foucault y como Deleuze, ¿no? Entonces, este libro es un libro de filosofía política. Propiamente, ¿qué es la justicia? ¿Está bien lo que plantean los maoístas de los tribunales populares? Es decir, ejecuciones sumarias, ¿o no? ¿Qué es el poder? ¿Qué sentido tiene la capilaridad del poder? El poder rizomático. Y claro, también sobre la prisión. La prisión, hemos hablado de la prisión. La prisión es una metáfora de la sociedad. Vivimos en una prisión, en un archipiélago carcelario. Y esto, la universidad, un aula, la relación frente a frente de estudiantes y docentes, es una prisión. Eso piensa Foucault, fíjense. Entonces, claro, no es el poder político, aquí está ejerciendo el partido gobernante poder sobre nosotros, que puede darse también, podría darse, si yo fuese militante de algún partido, del partido de gobierno, pues seguramente haría propaganda en mis clases. Pero no es el caso. Dando contenidos que aparentemente no tienen nada que ver con el gobierno, también esto que tenemos aquí es una relación política, de ejercicio de poder, de ejercer y padecer poder. Entonces, fíjense, filosofía política hay sin duda en este libro, en estos artículos, en estas lecciones seleccionadas. Las relaciones de poder penetran en los cuerpos. El Antiedipo tiene un título parecido, ¿no? ¿Tú tienes por ahí el Antiedipo, Natalie? Sí. El Antiedipo es un libro de Deleuze y Guattari. Pero al principio trata eso. Capitalismo y esquizofrenia. Esquizofrenia, sí, después, pero el poder y los cuerpos, uno de los puntos al principio. Bueno, también está por aquí, pero no importa, además no es nuestro autor. Lo que nos importa es establecer cuáles son los libros de filosofía política escritos por Foucault. Y hemos visto que hay varios que hablan del poder en un sentido estricto, por ejemplo el artículo que ya han leído, y otros artículos, entrevistas, lecciones que tratan sobre el poder en sentido amplio, en sentido de cómo el poder se extiende por el cuerpo social. El poder penetra los cuerpos. ¿Están de acuerdo? Lo que decía Adrián, la sociedad norma la sexualidad, las leyes norman la sexualidad, el poder norma la sexualidad. Por ejemplo, no se puede tener relaciones sexuales en público. Hay toda una legislación al respecto, y no solo la legislación, es también el sistema punitivo. Si lo hacen y son descubiertos por un policía, posiblemente terminen en la cárcel pagando una multa. Bueno, en Bolivia no sé si se cumplirá esto mucho, pero teóricamente es así, ¿no es cierto? Entonces, que haya esa
prohibición significa que el poder penetra el cuerpo, claro. O sea, que regula lo que debo y no debo hacer. Es decir, especialmente lo que no debo hacer. La prohibición y el poder expresado, por ejemplo, en una norma, en una ley. Pero además hay otras formas de penetrar el cuerpo. Fíjense, ustedes están sentados, escribiendo. No pueden estar parados. Yo puedo pararme, hablar, andar, preguntar, etcétera, hacer un poco de representación histriónica. Pero ustedes no. Y eso no está en ninguna ley, ¿no? No hay un reglamento de la universidad que dice prohibido al estudiante pararse. Yo he dado clase alguna vez con estudiantes parados, pero es otra cosa cuando ya no cabe en el aula o faltan pupitres. Eso ya, bueno, es otra cosa, ¿no? Ya se sientan en el pasillo, ya. Pero en esta relación que es educativa, formativa, de tercer nivel, también hay normas sociales que penetran los cuerpos. Es decir, yo tengo que estar sentado. Y peor aún, si están en primaria, tienen que sentarse muy bien. Tronco recto, no se apoyen en el respaldar de la silla, el codo fuera del pupitre. ¿Para qué? ¿Para qué se produce? ¿Para qué? ¿No se acuerdan? Primero de primaria, de básico, para hacer buena letra. ¿Quieres aprender a escribir y hacer buena letra? Entonces tienes que... Y ahí están todas las normas. Entonces el cuerpo está determinado por las normas escritas, las implícitas, las sociales, las específicas del lugar donde se ejerce el poder. Y el profesor que enseña a escribir y a hacer buena letra tiene poder. Y claro, los niños están muy contentos con su profesor o profesora, ¿no? Le creen más que a sus padres. No, mi profesor ha dicho. Porque el sentido de autoridad, ella sabe. ¿Cómo no va a tener poder? Bueno, entonces fíjense, ¿cuál es la bibliografía que ustedes pueden leer sobre Foucault? Es realmente grande. Diego, tú que has leído tanto de Foucault, ¿leíste este? Sí, pero no con el mismo título, que va a recompilación. Estaba como Diálogos del Poder y el Poder, una bestia magnífica. Hay otro también, Conversaciones sobre el Poder, que más o menos es igual, ¿no? Sí. O sea, la misma compilación. Lo único que faltaba es el de Vinci, la genealogía de la historia. Eso es muy bueno ese artículo. Y también vamos a ver, ¿no?, la genealogía como método de escritura, de interpretación, de comprensión de los procesos, incluidos los políticos. Muy bien. Entonces, volvemos al artículo. Antes tenemos que volver un poco a la cita, ¿no? ¿Se acuerdan de la cita? ¿Nadie se acuerda? El bios filosóficos es la animalidad de ser humano. ¿Qué significa eso? Hasta ahí. No sé a qué se refiere con bios filosófico. ¿No se te ocurre una traducción? Vida filosófica. Sí, es eso, bios filosófico. Bios es vida, filosófico es filosófica, ¿no? No hay mayor, diríamos, contenido esotérico aquí. Es vida filosófica. La vida filosófica es la animalidad de ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Me imagino que está de acuerdo con la categorización de animal racional para definir al ser humano,
y está reivindicando la parte de la animalidad del mismo. Sí, muy bien. O sea, que nosotros que tenemos una vida filosófica, porque tenemos realmente vida filosófica, bueno, estudiamos filosofía, pero eso no significa tener vida filosófica, porque uno que no estudia filosofía también podría tener, y muchos que estudian no la tienen. Entonces, estudiar filosofía no significa tener una vida filosófica. ¿Qué significa tener una vida filosófica? Nosotros que estudiamos filosofía posiblemente la tengamos en alguna medida por lo menos, y bueno, tal vez algunos no la tienen, ¿no? Pero para él, tener una vida filosófica es vivir la animalidad de ser humano. ¿Y eso qué significa? ¿Sí qué dices? Es vivir por el instinto. Muy bien, ¿no? O sea, reconocernos como parte de la naturaleza, con impulsos, con deseos, con pulsiones, que también los tienen los animales. Es decir, la vida filosófica normalmente, ¿cómo ha sido vista? Ah, no, pues es un filósofo, vive en las nubes. Hay una obra, ¿no? ¿De quién? De Aristófanes. ¿A quién retrata Aristófanes? A Sócrates. ¿Cómo lo presenta? Como una persona en las nubes. Aristófanes era un comediógrafo griego y en su obra Las nubes, el principal personaje es Sócrates. ¿Y dónde está? En las nubes. Entonces, claro, si está en las nubes, ¿qué es? Filósofo. Vida filosófica es estar en las nubes. ¿Y eso qué significa? Nada material, nada animal, nada que nos relacione, que nos muestre como animales. Y aquí está diciendo que tener la vida filosófica es mostrar nuestra animalidad de seres humanos, porque los seres humanos también somos animales. Es decir, tenemos impulsos, instintos, deseos, pulsiones. Bueno, ¿y eso cómo se vive? Tal vez rompiendo las normas de la sexualidad, ¿no? Que hemos visto. Tal vez. Renovada como desafío. No hay que cansarse en esto, ¿no? Hay que siempre mantener en la vida filosófica ese impulso, y hay que realizarlo. Aquí parece Nietzsche, ¿no? ¿Ven la similitud con Nietzsche? Practicada como un ejercicio, fíjense lo que dice. Hay que ejercitarse en vivir la animalidad. ¿Qué significa eso? Los estoicos, fíjense, tenían ejercicios. ¿Y quién daba a los jóvenes los ejercicios? El maestro. El maestro estoico daba los ejercicios. ¿En qué consistían? Por ejemplo, escribir todos los pensamientos que tuve ayer. Malos pensamientos. ¿Para qué? Para que mañana no los vuelva a tener. E informar a mi maestro de que tengo esos pensamientos y que quiero corregirlos. Fíjense qué dominio, ¿no? Del maestro sobre el discípulo. Así eran los estoicos. Y bueno, había toda una serie de obligaciones para desarrollar una vida moral y alcanzar la felicidad. Por ejemplo, ¿qué? Ejercicios físicos, por ejemplo, normas de higiene, pero ante todo esos pensamientos. Entonces, esos pensamientos que me rondan, tengo que identificarlos y tengo que transmitirlos para que con mi maestro los supere. La tecnología de la confesión no es nada original en el cristianismo.
Los estoicos ya la desarrollaron, y eso es lo que muestra Foucault en Historia de la Sexualidad. No es que los cristianos o sea, a los cristianos se les ocurrió por primera vez que nuestro obispo sea el confesor de nuestros pecados. No, eso ya existía antes de Cristo. Y eran los estoicos. Antes de la iglesia cristiana oficial, los estoicos tenían una, diría Foucault, hermenéutica del sujeto, consistente en ejercicios. Séneca, por ejemplo. Entonces, en lugar de esos ejercicios que son para ser parte del sistema, porque esa es la finalidad en el fondo, ¿no? Ser parte del sistema. Él dice, la vida filosófica es practicar otros ejercicios. ¿Cuáles? Los ejercicios que se enrostran a los demás como un escándalo. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago esto y lo hago en tu cara, delante de ti. Y para ti puede ser un escándalo. Y esa es mi vida filosófica que expresa mi animalidad. ¿Qué les parece? Foucault vivió así, en un tiempo de no tanta amplitud, liberalidad homosexual como hay ahora. Él no ocultó su homosexualidad, no ocultó ser gay. Foucault tuvo como desafíos expresar sus emociones. Y claro, tuvo episodios realmente graves. Cuando estaba estudiando, tuvo algún conflicto sentimental con otro estudiante, terminó persiguiéndolo con un cuchillo para matarlo. Bueno, no pasó nada, ¿no? Cosas de gays. Es un escándalo enrostrado a la humanidad. Es un desafío constante de mostrar esa animalidad. Y así, bueno, él varias veces terminó en la cárcel, unas horas, ¿no? ¿Por qué? Por marchar, porque era una persona comprometida. No era un apolítico ni un intelectual en una torre. Por solidarizarse con las minorías. No era una marcha gay, eran marchas de las minorías oprimidas, perseguidas, deportadas, que perdían derechos. Claro, se enfrentaba con la policía. Entonces no era una persona que, bueno, aquí yo soy el gran intelectual que hago maravillas de libros para la humanidad. No, era una persona comprometida que terminaba en situaciones como esa y que enrostraba a los demás la autenticidad de su vida filosófica. Pero respondiendo al desafío de mostrar también su animalidad. No estaba en las nubes. Bien, bueno, esta es una cita que yo le he puesto porque me ha gustado cuando la leí por primera vez. Vamos a volver ahora al texto. Bueno, en realidad vamos a empezar. Y esto creo que en esta biografía van a encontrar la intensidad de Foucault, porque lo que hace James Miller es mostrar precisamente el escándalo que siempre enrostraba a los demás Michel Foucault.
Espera un momento, por favor. Bien, les sugiero para esta parte de la materia esta biografía. Hay otras biografías. Hay una de Didier Eribon que se llama Foucault. A mí no me parece mala, pero tampoco me parece muy buena, porque es demasiado académica, o sea, muy formal. En cambio, la de James Miller habla de situaciones como donde contra SIDA, en el barrio Castro de San Francisco. ¿Alguna vez han escuchado? El barrio SM, de los baños públicos para relaciones sadomasoquistas. Ahí contra SIDA. Habla de su visita al Cañón del Colorado consumiendo LSD. ¿Tienen alguna idea de lo que produce consumir LSD? Muy vaga. Bueno, se necesita coraje para hacerlo. Para consumir, digo, ¿no? Ahora, tener una idea, se puede tener una idea académica, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina, etc. Foucault, dice James Miller, cambió su historia de la sexualidad después de consumir el LSD en el Cañón del Colorado. Ahí se dio cuenta lo que quería decir. Después de esa inspiración enrostrada a la humanidad como un escándalo. Claro, Didier Eribon ni menciona el LSD, ni menciona la persecución a su pareja para matarlo, para ensartarle el cuchillo, ni menciona los baños en el barrio Castro de San Francisco. Él sí, así que les recomiendo para que tengan un conocimiento más del hombre, bueno, del gay si prefieren. Michel Foucault. Bueno, les decía que vamos a volver al principio, entonces en realidad vamos a retomar lo que hemos hablado. Quiero antes, yo en muchos casos me voy a basar, no es esto, pero también creo que está sobre Foucault, Omnes et Singulati, aquí está, en las fichas que he hecho, que ustedes las tienen. De Omnes et Singulatium tengo esta ficha, que le he puesto mi nombre a lo que he redactado. Este es el modelo para que hagan las fichas que van a presentar, según el acuerdo que hemos establecido, el 3 de octubre. El proyecto es el 5 de septiembre. Bien. Posiblemente, si han leído, no estén de acuerdo con esto, no importa. Es lo que yo creo de este artículo. Entonces es lo que yo he escrito sobre este artículo. ¿Dónde está publicado? Está publicado también en otro libro que se llama Tecnologías del Lío y otros escritos. Este es el problema con los textos de Foucault, ¿no? Uno aparece varias veces en diferentes compilaciones. También en la compilación Tecnologías del Lío y otros escritos aparece el mismo texto, donde se publicó por primera vez en 1981 en la prensa de la Universidad de Utah con el título evidentemente en inglés, las 3 palabras en latín, Omnes et Singulatium, y lo demás en inglés. De ahí están los otros datos.
Bueno, tal vez no estén de acuerdo con este resumen del artículo, pero lo que vamos a hacer ahora es hablar de su propio resumen. Es decir, ¿qué piensan ustedes que habría que indicar como lo sustantivo de este artículo y que ustedes podrían redactar un párrafo diciendo este artículo trata esto? A ver, ¿quiénes han levantado la mano? Levántenla otra vez, por favor. Si ¿quiénes han leído? Ya, 3, nadie más. Diego. Daniela. Tú también, Camila, ¿no? Sí. Daniela, a ver, unas 3 o 4 líneas que resuma, si quieres más no importa, ¿no? El contenido sustantivo de omnes et singularis. Ya, bueno, no me acuerdo muy bien de todo el contenido, pero en general es como que habla de la razón. Primero empieza hablando de cómo, digamos, se ha abordado en la filosofía la razón, y después empieza a relacionar a la razón con el poder, y le dice, digamos, que la razón vendría a ser un elemento tal vez peligroso en ese tema del poder, y empieza, digamos, como que poniendo los puntos, no me acuerdo bien, y de ahí no me acuerdo el nombre de la metáfora del rebaño. El pastorado. Del pastorado. Después empieza mostrando, digamos, esa metáfora y no sé, no me acuerdo más. Bueno, está bien, un inicio, como inicio para tratar, está bien. ¿Qué más? ¿Qué dices, Adrián? ¿Qué dices, Diego? ¿Qué dices, Camila? ¿Tú, Andrea, también has leído? No, Tú sí, ¿no? Andrés. A ver, Andrés, ¿qué dices? Bueno, a mí me ha parecido un texto muy interesante porque parte, ¿no?, de muchos principios del poder. Cómo lo va, por así decirlo, configurando respecto a la metáfora del pastorado y de los inicios que ha tenido que el pastor cuida a sus ovejas, y digamos, ahí expone los principios con los que él cuida las ovejas o de qué manera las cuida, y también la diferencia también más o menos de los griegos, ¿no?, las costumbres que tenían en Grecia. Lo que me ha llamado la atención más que todo ha sido cómo la metáfora del pastorado aún puede seguir vigente, ¿no?, y que, por así decirlo, bebamos de eso y estemos convencidos de que es normal. ¿Convencidos de qué? De que es normal. Gracias, muy interesante. ¿Qué dices, Adrián? Lo que a mí me parece un poco llamativo es el parangón que hace con respecto a la metáfora esta del pastorado con la sociedad política antigua y moderna. Es decir, lo que veo es que Foucault nos muestra de que la religión y la política, o sea, por lo menos es mi interpretación, pareciera que la religión y la política no son muy distintas. Ambas requieren cabezas, ambas requieren hegemonía y claro, todos o obedecen o no lo hacen, ¿no? Y los que no lo hacen, existe cierto tipo de punición si hace el esclavo terrenal, ¿no? Entonces sería interesante para incluso hacer un ensayo acerca acerca de la posible separación de la iglesia y el Estado, digamos, ¿no? Y es la parte que más me interesaba, ¿no? Después hace ciertas afirmaciones con respecto a la ilustración que, bueno, no las anoté, pero las voy diciendo en otra clase. Muy bien, muchas gracias. Camila. Bueno, no estoy segura si lo interpreté bien, pero lo que más interesante me pareció fue que, ¿cómo te dice Foucault que para entender un Estado necesitas saber cómo está, no sé, organizada en sí la policía? O sea, para poder liberarse, para poder cambiar un Estado, necesitas volver a las raíces. Y bueno, eso es lo que me pareció interesante sobre la racionalidad política. Gracias, muy bien. ¿Tú, Diego?
Bueno, a mí me pareció muy interesante porque quiere exponer básicamente la racionalidad del poder. Digamos que el poder no es una cosa neutral, sino que tiene toda una razón de ser y lo expone de forma genealógica. Y ahí está la distinción que hace entre dos tipos de poderes, lógicamente. Primero es el individualizador y dirigente, que es el poder del pastor, y el poder totalizador y burocratizante, que es el del Estado. Entonces, a partir de eso te dice que hay como que cierta conjunción entre ambos, y que ambos funcionan con una lógica, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es su lógica? Es una tecnología del poder sobre el cuerpo, ¿no? Es básicamente ahonda sobre eso, y que ambas tienen, digamos que su propósito, que en el caso del poder pastoral es dirigir y confesar, ¿no? Es la tecnología de la verdad. En cambio, en el totalizador burocratizante es mantener el poder del Estado sobre un territorio y sobre una cierta población. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bien, yo estoy realmente sorprendido de la profundidad de sus interpretaciones y creo que mejor ya no pongo la mía, ¿no? Pero yo quisiera remarcar algunos temas. ¿Quiénes conocen a Kant? Kant. Muy bien. ¿Cómo se llaman sus obras? Crítica de la razón pura, regla del juicio, ¿no es cierto? A tal punto que se llama su sistema el criticismo. La crítica de la razón pura, ¿qué es? Critica la razón concretamente, ¿no? al hecho de producir conocimiento de una determinada forma. ¿Critica Kant? No, en realidad la analiza, Perdón. la expone. Sí, pero es una crítica, no es que analiza concretamente solamente, se le dice crítica porque hace una crítica tanto a la corriente de Descartes, ¿no? Como a los empiristas. Entonces, A ver un momentito, ¿qué significa crítica en los tres libros de Kant? ¿Quiere decir que él no está de acuerdo con 1, 2, 3? No, no es eso, ¿no es cierto? Entonces, crítica no es decir no estoy de acuerdo con. ¿Qué quiere decir la palabra crítica en Kant? Quiere decir investigación. Y él escribe eso, ¿no? Crítica significa investigación. yo O sea, he entendido como manifestación de una otra postura diferente a la de eso es investigar. He investigado el tema de la razón. Ahora, en esto se equivoca Descartes, en esto se equivoca Berkeley, en esto se equivoca, ya, bueno, pero él está investigando un tema. No hay que entender crítica de la razón, sea pura, sea práctica, sea lo que fuera, o política, como no estar de acuerdo con. Ese es un error. En la filosofía, cuando aparece un título, y eso es desde Kant, crítica de, no significa no estar de acuerdo con algo, sino significa investigar algo. Y eso es lo que ha hecho Kant, ha investigado el tema de la estructura cognitiva, que es lo que permite conocer, crítica de la razón pura. Ha investigado, ha estudiado, ha reflexionado, ha elaborado su sistema sobre lo que uno hace siguiendo algunos dictados de la razón. Y esa es la crítica de la razón práctica. Y dice, por ejemplo, el imperativo hipotético está mal, no es moral. En cambio, el imperativo categórico está bien. Entonces, fíjense, cuando Kant escribe las tres críticas, no está criticado en el sentido de exponer su desacuerdo con algo, no, está investigando objetos que son complejos, difíciles, la estructura de la razón, la relación entre la razón y la práctica,
las ideas que me orientan para hacer lo que hago, los contenidos éticos. Y en el último caso, los contenidos que me orientan para juzgar algo como bello o no bello. Esa es la crítica del juicio. ¿Qué será la crítica de la razón política? Ese título es muy sugestivo. Y claro, Foucault lo escribe siguiendo a Kant. Su tesis doctoral, bueno, la segunda, porque en Francia se necesitaba, creo que todavía sigue, 2 tesis para obtener el título de doctor, no solo una, 2. Y la segunda es sobre Kant. O sea, Foucault conoce a Kant, lo ha leído en alemán y lo ha interpretado y ha hecho una tesis doctoral sobre Kant. Entonces, cuando escribe este título, Crítica de la razón política, ¿a qué se refiere? No es que está criticando la razón política en el sentido de decir, yo no estoy de acuerdo con la razón política. Lo que está haciendo es, está reflexionando, está investigando, está estudiando un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Como en Kant era la estructura de la razón, o la ética es la razón política. Entonces, dice crítica de la razón política, hay que entender como investigación, reflexión, estudio de la razón política. Pero además dice hacia. ¿Qué significa eso? Que la exposición esté encaminada. Sí, muy bien, ¿no? Que no es un discurso concluyente, que lo que está exponiendo en este artículo no es su sistema, como era el sistema de Kant, de la crítica de la razón pura sobre la estructura de la razón, sino es como enunciados preliminares de avances en el camino que él mismo se ha trazado de establecer una crítica de la razón política. Después de Kant ha habido muchos imitadores, ¿no? Que han puesto crítica de la razón. Hay hasta un boliviano que tiene un libro así, ¿no? Pero bueno, también Onfray, ¿no? Natalie, ¿cómo se llama el libro? ¿No es crítica de la razón cínica? No, la verdad no estoy segura. Entonces hay varios autores que han escrito libros con el mismo encabezado, crítica de la razón algo. Y Foucault no se da esas ínfulas, ¿no? No se da la ínfula de decir, yo estoy escribiendo aquí la crítica de la razón política, sino es un recorrido para construir después de manera sistemática. ¿Construyó esto? No. Se murió. Este texto es de 1984, publicado en Estados Unidos, antes de su muerte, poco antes de su muerte. Entonces ya no tuvo tiempo para escribir un libro que se llame Crítica de la razón política. Solo tenemos este artículo que es hacia, es decir, es como enunciados preliminares tendientes a un desarrollo posterior de la razón política, de la investigación sobre la razón política. Bueno, entonces, ¿de qué trata el artículo? Trata de la razón política. ¿Qué es la razón política? Como esto es un texto preliminar, dice que la razón política tiene 2 expresiones, como muy bien ha dicho Diego.
una expresión que es omnes y la otra es singulatim. Entonces esos son los conceptos que permiten entender cómo se desarrolla la razón política. Eso significa el título, fíjense. La crítica de la razón política, aunque sea desarrollada solo en sus rudimentos o en sus elementos iniciales, que son Asia, descubre algo sustantivo, que la razón política puede darse como omnes o puede darse como singulatim o puede darse como una combinación de ambos, o no es posible. Sí, pero siempre va a haber predominio de algo, ¿no? Predominio de omnes o predominio de singulatim. Aquí hay que entender que omnes o singulatim no son del todo excluyentes, que pueden admitir cierta combinación, pero siempre con predominio de uno o de otro. Ahora bien, ¿qué es omnes y qué es singulatim? ¿Qué es omnes? ¿No han buscado en Google Traductor? Todos, totalidad. Sí, es un poco difícil, ¿no? Establecer una traducción única. Totalidad, totalización, todos, o totalización, bueno, podría darse lugar a algunas traducciones un poco arbitrarias. Totalidad, tal vez. Totalización. Yo empleo totalización en el libro que escribí hablando sobre esto. Si quieren, pueden leerlo, aunque no lo he copiado lamentablemente por algún error involuntario. Entonces, hay una relación totalizadora. Y esa es una forma de realización de la razón política. Dicho de otra manera, la razón política puede ser totalizadora, también puede ser singulatim. ¿Qué es singulatim? Singular. Sí, puede ser, pero ¿qué más? ¿Nadie tiene internet en su celular? ¿Nadie? Creo que aquí ya hay, ¿no? En este edificio. No llega. Bueno, pongan Google Traductor y escriban omnes et singulatim y a ver qué obtienen, de latín a español. No es una maravilla, pero es una posibilidad. ¿Cómo se puede traducir singulatim? Singularidad, también individualización, singularización. Particularización. ¿Perdón? Particularización. ¿Sabes que en la lógica se habla de juicios universales particulares o singulares? Singulares, por ejemplo, una persona, ¿no? Digamos, Sócrates es mortal, eso es singular. Y particulares, algunos hombres son cochabambinos. Y universal, todos los latinoamericanos son americanos. Entonces, no se puede usar particular para referirse a lo singular. Lo singular es de uno, lo particular de algunos. Entonces, particular no es muy apropiado. Claro, algunos no diferencian esto, ¿no? Pero lógicamente es así. La misma división de los juicios según Aristóteles es solo particular y universal. Lo de singular queda al margen y eso ha ocasionado problemas. El problema de saber si lo singular se equipara a lo particular o a lo universal. Y hay quienes dicen que lo singular se equipara a lo universal, lo que es incomprensible. ¿Cómo va a ser que lo singular se equipare a lo universal? Y a veces en esta carrera se enseña eso. Yo he quedado atónito al enterarme de que hay esa visión de lo singular. Lo singular es de uno, que se llame
como se llame, Sócrates es ateniense, ese es un juicio singular, porque estoy hablando de un objeto. Ahora, singulatio no es pues hablar de algunos, es hablar de uno como uno, ahora del otro como otro. Singularización, individualización, eso es diferente. ¿Ya? Entonces, habría dos maneras de realizarse la razón política, que es omnes o es singulatium. Vamos a usar de manera provisional, porque no es definitivo, simplemente por convención, la totalización y la individualización. ¿Qué significa que la razón política totalice? ¿Qué significa que la razón política individualice? Quiere decir que la razón política o se desarrolla como razón de Estado o se desarrolla como pastorado. Entonces, las dos formas características de desarrollarse la razón política, si totaliza, es razón de Estado. Y si individualiza, es pastorado. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿O he hecho alguna interpretación ligera, arbitraria? Bueno, son las 3:30 casi, unos 5 minutos de descanso, pero en sala, y como les he dicho, yo les pido por favor que elijan a sus representantes, ¿ya?